Do you consider yourself a serial killer? I guess it depends upon a person's definition. If it's more than one and it's a pattern, I guess, then yes. Que sus palabras y tono sereno no te confundan. La persona que acabamos de escuchar es un salvaje asesino serial. Durante la década de los 90, fue la condena de cientos de víctimas que acudieron a hospitales en busca de ayuda, pero tuvieron la desgracia de caer en las brutales manos de este psicópata. Su nombre es Charles Cullen, un enfermero al que no te gustaría cruzarte en los pasillos de un centro médico. Este monstruo acabó con la vida de hasta 400 personas, lo que lo coloca como el homicida más prolífico de Estados Unidos. Are you responsible for his death? Yes, I am. And why is that, Charlie? Because I injected him with a medication called digoxin. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, New Jersey, como el menor de 8 hermanos en una familia de clase trabajadora. Su padre murió cuando él tenía apenas 7 meses, lo que hizo de su infancia miserable debido a la falta de dinero. Tanto así que a los 9 años realizó el primero de muchos intentos de suicidio, tomando químicos en el laboratorio de su escuela. Después de un fugaz y turbulento paso por la Marina, ingresó a la escuela de enfermeros, de la cual se graduó en 1986, para luego trabajar en el Hospital St. Barnabas, en Livingston, New Jersey. Allí, en contacto con los horrores del área de quemados, algo se quebró en la mente de este futuro homicida, abriendo paso a la maldad que venía acumulando dentro suyo desde hacía años. I worked on the burn unit, so there was a lot of pain, a lot of suffering. And I didn't cope with that as well as I thought I would. And that was the first place that you gave someone medication that Yes. caused them to die. Do you remember the person? I remember one, and that's the only person I've been able to identify. Con absoluta frialdad, Cullen dice no recordar el rostro ni el nombre de las personas a las que les arrebató la vida. Para él, fueron solo víctimas pasajeras en su fantasía de poder y crueldad. El 11 de junio de 1988, se presentó ante el sádico enfermero una posibilidad irresistible para darle rienda suelta a su locura. En el área de quemados ingresó un anciano con un grave caso de insolación. Una afección dolorosa, pero no mortal. Sin embargo, Cullen tenía otro diagnóstico al respecto. En medio de la noche, el enfermero le colocó una sobredosis de medicación intravenosa que de inmediato hizo efecto. La víctima se retorció en su cama, pero al intentar gritar no emitió sonido. Las manos frías de Cullen le tapaban la boca. El anciano se fue apagando. Y lo último que vio en esta tierra fueron los ojos satisfechos de su asesino. Fue la primera ejecución realizada por este infame ángel de la muerte. Durante su estancia en el Hospital St. Barnabas, Cullen continuó asesinando personas de forma arbitraria. Si bien no se tiene una cifra concreta sobre la cantidad de muertes provocadas por el enfermero, las estimaciones más siniestras sugieren entre 2 y 3 ejecuciones por semana. It's difficult for me to go back in time and think about what things were running through my mind at the time. Was it personal? No. Did you get pleasure out of it? Satisfaction? No, I thought that people weren't suffering anymore, so in a sense, I thought I was helping. Charles Cullen era cuidadoso en sus métodos. Robaba medicamentos de tal forma que no fuera fácilmente detectable al realizar el conteo diario. Además, se aseguraba que la muerte de sus víctimas pudiera confundirse con una reacción lógica y esperable de alguien gravemente enfermo.
Pese a sus afirmaciones de brindar un final digno a personas convalecientes, Cullen también acabó con la vida de pacientes que estaban a punto de recibir el alta o que padecían enfermedades crónicas con las que hubieran podido llevar una existencia normal. Para el sádico enfermero, acabar con una persona era una forma de ganar el poder y la autoridad que nunca había sentido a lo largo de su existencia. En el hospital era el amo y señor, pero por sobre todo, era la parca que decidía quién podía vivir y quién debía morir. Si bien los métodos de Cullen pasaron desapercibidos durante años, las autoridades de Saint Barnabas se percataron de varias incongruencias en los últimos meses de 1991. Medicinas faltantes, reportes médicos sospechosos y varios informes sobre bolsas de suero contaminadas. Todo apuntaba a que Charles Cullen estaba trabajando horas extras en un proyecto macabro: el asesinato de pacientes. La idea de un profesional de la salud que aniquila a quienes debería cuidar resulta tétrica. Pero sorprendentemente, en lugar de denunciarlo ante la policía, los directivos del Saint Barnabas decidieron manejar la situación en silencio para no afectar la reputación del sanatorio. I think you can say I was caught at St. Barnabas and I was caught at St. Luke's. There's no reason that I should have been a practicing nurse after that. They offered you some kind of a deal? They said if you resign, we'll give you neutral references. And I decided to go with that. Resulta increíble, pero la masacre efectuada por Charles Cullen no hubiera sido posible sin el silencio y el ocultamiento de evidencia llevado a cabo por los hospitales en los cuales trabajó esta bestia. Cuando era descubierto o cuando las muertes empezaban a llamar la atención, simplemente abandonaba el lugar y se dirigía a otro establecimiento. Así fue como en enero de 1992, el asesino dejó su primer coto de caza. Pero no pasó demasiado tiempo hasta que encontró un nuevo espacio donde torturar y acabar con sus presas. Charles Cullen consiguió trabajo casi de inmediato en el Hospital Warren, ubicado en Phillipsburg, New Jersey. Allí, sus víctimas favoritas fueron las ancianas con cáncer, a las cuales aniquiló utilizando una medicina para el corazón llamada digoxina, o DIG, como le suelen decir en el ámbito hospitalario. Resulta extremadamente letal en altas dosis y es difícil de detectar en los test farmacológicos. Era el arma ideal para concretar las fantasías de poder de Charles Cullen. DIG, was a very powerful cardiac medication. What does it do to someone? In small amounts, it slows the heart rate down. In larger amounts, it can cause what's called complete heart block. And then the heart is very irregular. And, it can cause death. It does cause death in large amounts. Al igual que en Saint Barnabas, no hay cifras concretas sobre cuántos fallecimientos fueron responsabilidad de Cullen. Pero una vez que el ángel de la muerte posaba sus ojos en un paciente, este ya tenía marcado su destino. Del total de personas atendidas semanalmente, al menos 2 morían de manera sospechosa, víctimas de la aguja impiadosa de Cullen. Una anciana que recibía tratamiento oncológico tuvo la desgracia de ser asignada al sector donde trabajaba el enfermero homicida. Su nombre no fue difundido, pero su historia fue incluida en las investigaciones debido a la crueldad del caso. Durante horas de la noche, Cullen ingresó a la habitación de la víctima como una serpiente que pretendía inyectar su veneno en el cuerpo de un incauto. El asesino la observó durante varios minutos en completo silencio y luego de un rato inyectó una alta dosis de digoxina en el brazo de la anciana. La mujer estaba fuertemente sedada, pero el pinchazo y la presencia de una sombra maligna en la habitación quedaron marcadas en su mente. Al otro día, la paciente trató de advertir al personal hospitalario que un enfermero sigiloso la había inyectado durante la noche, pero nadie le creyó. Cullen
incitado por el miedo a ser atrapado, volvió a la habitación para terminar el trabajo. Esta vez no falló. Le dio una dosis tan alta de digoxina que el corazón de la víctima no pudo soportarla. En las sombras de la habitación, el verdugo de la anciana observó cada segundo de ese doloroso fallecimiento, saboreando los últimos instantes de su presa. De a poco su organismo se detuvo hasta quedar congelado, sin pulso. No había nada de misericordioso en esas acciones, solo pura maldad y odio. My goal here isn't to justify, what I did. There is no justification. I just think that the only thing I can say is that I felt overwhelmed at the time. Cullen trató de quitarse la vida nuevamente y por ello pasó una larga temporada recibiendo tratamiento psiquiátrico hasta que fue dado de alta en septiembre de 1993. Luego continuó trabajando en el Hospital Warren por algunos meses, pero ya tenía en la mira el próximo lugar donde sembraría el caos. La unidad de tratamiento intensivo del Centro Médico Hunterdon, en Flemington, New Jersey. Puede parecer increíble, pero otra vez Charles Cullen pudo conseguir un trabajo estando a cargo de pacientes de alto riesgo, pese al historial de enfermedades mentales y problemas laborales. Las señales estaban escritas con sangre, pero nadie parecía prestarles atención. Trabajó por 3 años en Hunterdon y como mínimo asesinó a 5 pacientes más, a quienes les aplicó el mismo método fatal, una inyección sobrecargada de digoxina que provocaba una falla brutal en el corazón. Cullen no tenía motivos para dejar de matar. El sistema lo ignoraba y en su mente retorcida estaba haciendo un bien a la comunidad. Entre su lista de víctimas se encontraron personas que tenían un diagnóstico positivo. Ese fue el caso de Michael Strenko, quien acudió al hospital a tratar una afección crónica no revelada. Pero lo que inició como una revisión de rutina derivó en una internación y finalmente en una sospechosa muerte. Charles Cullen no solo inyectó al muchacho con drogas que destruyeron sus órganos, sino que saboreó cada segundo del dolor de sus padres, una actitud típica de los sádicos y los psicópatas. We vividly remember Charles Cullen walking into the waiting room. He looked us right in the eye and stated how Michael was gravely ill and people don't make it. And my wife told Cullen, "That's enough. You could leave now." We're haunted by the memory of Charles Cullen coming to the waiting room to get our reaction. El joven Michael Strenko tenía apenas 21 años y una vida repleta de personas que lo amaban. Tal vez por eso Charles Cullen, un hombre solitario y perpetuamente deprimido, decidió matarlo. La desaparición de medicamentos y la mala relación con sus compañeros provocó la salida del enfermero del centro médico Hunterdon en septiembre de 1996. En ese entonces, su mente era un torbellino de odio y desprecio por todos aquellos que lo rodeaban, pero sobre todo por él mismo. To kill myself throughout my life because I never really liked being who I was. Because I didn't think I was worthy of anything. Entre noviembre de 1998 y marzo de 1999, Cullen tuvo pasos fugaces por varios hospitales hasta que logró establecerse en San Lucas para retomar las infames actividades homicidas que tanto disfrutaba. Durante los siguientes 3 años, aprovechó cada oportunidad que se le presentó para saciar su apetito mortal. Se sabe que acabó al menos con 5 personas y que intentó intoxicar a 2 más. Nuevamente fue atrapado por el robo de medicamentos. Al igual que en St. Barnabas, el caso fue resuelto en secreto y se le ofreció un trato de silencio. Cullen abandonó ese trabajo en junio de 2002.
Sin embargo, al cabo de 3 meses consiguió empleo en el centro médico Somerset, el cual sería el último refugio de este chacal. En su nuevo espacio laboral, Cullen trató de mantener un perfil bajo, pero pronto sus instintos le ganaron la pulseada y comenzó a asesinar pacientes nuevamente. El método era el mismo, pero algo había cambiado en los 15 años que pasaron desde su primer crimen. Un enemigo inesperado que podía ponerle fin a su reinado de terror. La tecnología. El sistema de Somerset era computarizado y permitía llevar un registro arduo de la extracción de medicinas. Al cabo de pocos meses, se hizo evidente que Cullen estaba cometiendo actos ilícitos dentro de la institución, datos que llegaron hasta autoridades estatales. En julio de 2003, el Dr. Stephen Marcus, jefe del Sistema de Información y Educación sobre Venenos de New Jersey, tuvo una llamada con William Kors, director de Somerset. We're wrestling with is, throwing the whole institution into chaos versus, responsibility to, protect patients from further harm. And we have been trying to investigate this to get some more information before we made any kind of rush to, judgment. If there is somebody out there that is purposely doing this to individuals at your hospital, we have a legal obligation to report this. Era necesario actuar de inmediato para evitar más muertes. El Dr. Stephen Marcus advirtió al detective Tim Brown sobre la situación. Lo increíble es que al investigador le tomó solo un par de días y algunas llamadas conectar los puntos. El historial del enfermero hablaba por sí solo. Media docena de despidos, sospechas de mala praxis y un registro tenebroso de problemas psicológicos. Algo marchaba muy mal en New Jersey. Cientos de muertes por errores médicos no podían ser coincidencia. El problema era que las instituciones no tenían ganas de manchar su reputación, incluso si el precio a pagar era la vida de sus pacientes. They had dropped a couple names on us with regards to their own internal investigation that they claimed to have conducted for several months. And they did provide us 2 names in particular, but did not identify them as any type of suspect or anything like that. Somerset había llevado a cabo su propia investigación, pero al momento de conversar con la policía, omitieron todos los indicios que apuntaban a Charles Cullen. Si bien lo despidieron el 31 de octubre de 2003, lo presentaron como un empleado más. No sabían que estaban encubriendo al ángel de la muerte que había acabado con la vida de cientos de personas. How helpful was the hospital? They were very helpful by answering court-issued subpoenas. That was the extent of their cooperation. Pese a las sospechas y la gran cantidad de evidencia recolectada, era necesaria una confesión de parte de Cullen para poder avanzar con rapidez y no tener que repasar uno por uno los casos en casi 16 años de carrera médica. Aquí es donde entra en juego Amy Ridgway, enfermera y colega de Charles, una de las pocas personas con las que el homicida tenía una relación amistosa. Inicialmente, ella no podía creer que los oficiales le contaban sobre el enfermero, pero pronto sus dudas se hicieron pedazos frente a la evidencia. Desde ese momento, ella colaboró con la policía en preparar a Cullen para una eventual confesión. Una tarde de noviembre de 2003, los ex colegas se reunieron a tomar un café, pero Amy Ridgway llevaba algo más aparte del miedo en su corazón. Tenía un micrófono oculto. I know you're guilty. I know. I know you did this. And yet I'm still here. I'll take you down to the station. We'll go together. And he changed. His face just changed. And what did he say? He said, I want to go down fighting. I want to go down fighting. Si bien las palabras de Cullen no eran del todo precisas, bastaron para gestionar una orden de arresto.
El 12 de diciembre de 2003, el enfermero fue detenido mientras almorzaba en un restaurante. El ángel de la muerte no dudó en confesar frente a las cámaras. Admitió su culpa y de a poco relató la historia de horror que repasamos a lo largo de este video. 16 años envenenando a pacientes y disfrutando ver en primera fila su doloroso final. Charles Cullen logró identificar entre 30 y 40 víctimas, pero la policía estima que acabó con la vida de 400 personas, lo que lo coloca como el asesino serial más letal de la historia estadounidense. I have suffered with most of my life, sometimes very severe depression. So a lot of things sometimes get jumbled up as far as remembering things. Okay. En noviembre de 2004, Cullen se declaró culpable ante una corte de justicia, recibiendo la pena de 18 cadenas perpetuas consecutivas, lo que significa que pasará el resto de sus años tras las rejas en la prisión estatal de New Jersey. La historia de Charles Cullen es terrorífica no solo por el saldo mortal, sino porque el culpable era una persona que se supone debía velar por el bienestar de pacientes vulnerables. No existe nada más peligroso que un sádico lobo en la piel de un cordero.